Para presentar este libro, en primer lugar, le cedemos la palabra al alcalde de Valladolid, don Jesús Julio Carnero, que hace el prólogo de esta edición y además hará la introducción de esta mesa redonda que vamos a celebrar. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Voy a ser muy breve. Tengo que saludar, por supuesto, a Juan García Tejedor, que está en calidad de cofrade de las Angustias. Un año importante para dicha cofradía, porque como todos ustedes saben, este año el cartel anunciador de nuestra Semana Santa, pues ni más ni menos que lleva como imagen la de la Señora, San Pablo y los cofrades de las Angustias en una obra excelsa de alguien tan importante como es Augusto Ferrer Dalmau. Tengo que saludar también a Luis Jaramillo. Luis Jaramillo ha sido pregonero de la Semana Santa vallisoletana, pero es un hombre que entiende perfectamente el trasfondo de todas las Semanas Santas. Contar una historia, como es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de distintas maneras. Y esas distintas maneras Él ha tenido la capacidad de conocerlas y, lo que es más importante, contárnoslas. Y por tanto es uno de los grandes hombres de las Semanas Santas. Y por último, quien hoy aquí nos concita, Javier Burrieza. Yo tampoco voy a entrar en la currícula académica porque todos ustedes más o menos la pueden conocer, pero yo sí que quiero destacar alguna cuestión que me parece en este momento importante. Las tradiciones son fundamentales tenerlas, pero necesitamos de personas que, aparte de sentirlas, nos las transmitan. Y yo creo que en Javier Burrieza acontece eso, que aparte de sentir la Semana Santa como pocos o como muchos, lo que es cierto es que aquí sí, ya como pocos, él es capaz de contarla, de transmitirla. Sus publicaciones en distintos ámbitos llegan casi a la 50 y muchas de ellas tienen que ver precisamente con este hecho tan significado en una ciudad como es la ciudad de Valladolid. Decía Delibes que nuestra Semana Santa es más significado que espectáculo, y esa significación que tiene la Semana Santa de manera profunda, Javier Burrieza nos la está contando, nos la lleva contando desde hace mucho tiempo, y yo espero que, y si Dios quiere, nos la siga contando durante muchísimo más tiempo, porque sin lugar a dudas es una perspectiva y un conocimiento especial, sentido en primer lugar como cofrade y creyente, y en segundo lugar como persona que es conocedora de la historia y saber bucear también en la propia historia de la Semana Santa, que de alguna manera este libro, con un título tan sugerente como es La Semana Santa más secreta, trata precisamente de eso. En Javier Burrieza se concita un hecho que no lo puede tener o no lo puede albergar en muchas de las personas que actualmente conviven con nosotros. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Medina de Río Seco, ha sido pregonero de la Semana Santa de Valladolid, cosa que también acontece en la figura de Luis Jaramillo, pero va a ser pregonero el próximo día 24 de la Semana Santa de Medina del Campo. Por tanto, la triada de las Semanas Santas internacionales él las va a tener y las va a llevar como vitola, y eso no deja de ser algo significado e importante. A mí me pidió él, y también la propia editorial, pero especialmente él, que prologara este libro, y yo lo he prologado con todo el cariño y con todo el sentimiento, porque eso trasciende al hecho de que él sea una autoridad
desde el punto de vista de la Semana Santa o sea una persona especialmente devota en relación a la Semana Santa, sino que tiene que ver con la amistad. Y hablar de la amistad y hablar de la Semana Santa para mí es algo importante y así lo siento. Lo podía decir de los tres que nos van a, en este momento, a deleitar con sus pensamientos, reflexiones y dicciones en relación a este libro y a la figura de Javier Burrieza y de la propia Semana Santa. Pero en este caso, como el protagonista es Javier Burrieza, como tal le tengo de amigo. Y aparte somos cofrades, hermanos, ni más ni menos que de la Veracruz. Y eso también, pues como todos ustedes comprenderán, une muchísimo. Yo me callo y les escucho a ellos, que es a lo que hemos venido todos. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Y muy especialmente quiero saludar a los agustinos que aquí nos acogen. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. El alcalde de Valladolid prorroga este libro, esta magnífica edición, porque yo creo que cuando lo tengan ustedes entre las manos verán que es un libro consistente, que es un libro que está muy bien editado, con imágenes verdaderamente interesantes y poco conocidas. Editorial Serión. ¿Qué tenemos entre manos esta noche? Pues tenemos la presentación de un libro sobre Semana Santa que ya es atractivo desde la portada, porque introduce el término secreto. Y parece que cuando se habla de lo secreto hay algo que descubrir. Y efectivamente el lector va a descubrir a lo largo de todo este libro muchos aspectos de la Semana Santa de Valladolid que no conocía, pero no porque fueran secretos, porque estuvieran ahí guardados y no se quisiera que se conocieran, sino simplemente porque no están, a mí me gusta decir, en el circuito de los libros tradicionales de la Semana Santa de Valladolid. Y por tanto hay aspectos que solamente el historiador, la persona que es capaz de manejar los documentos, entenderlos, conocerlos y divulgarlos, nos puede transmitir. En síntesis, les diré que yo lo que he encontrado en el libro es un recorrido histórico con un afán netamente divulgativo de acontecimientos, de hechos que no son conocidos de forma generalizada, tanto cofradías como personajes, como decisiones políticas, decisiones eclesiales, cofrades singulares, imaginería, curiosidades, contextos en los que se han tenido que desarrollar o ha ido evolucionando la Semana Santa. En fin, múltiples aspectos que nos van a, sin duda, a ilustrar de que la Semana Santa de Valladolid ha tenido muchísima historia, tiene mucha historia, ha influido en las Semanas Santas de otros territorios y de ello hablaremos esta noche aquí. Y, en fin, que sin duda alguna es un libro entretenido, ilustrativo y del que todos aprendemos sobre la Semana Santa de nuestra ciudad. No hemos hecho exactamente la tertulia, pero el otro día preparándola ya estuvimos hablando y como Juan conoce todavía mejor que yo la Semana Santa de Valladolid, pues puede también hacer algún apunte sobre el libro antes de que Javier nos empiece a ilustrar en los diversos secretos que tenemos que ir descubriendo a lo largo de esta noche. Gracias, Luis. Gracias, alcalde, porque bueno, he sido el primer mencionado por parte de usted que representa al Ayuntamiento y a los vallisoletanos. Claro, aquí, Javier, tengo que decir yo algo. Esto es lo que nos hubiera gustado a ti y a mí en COPE hacer y que nunca nos dejó don Luis Jaramillo cuando era director de la cadena a nivel regional, porque claro, tenía miedo de que hubiera sido más ecos de sociedad de nuestra ciudad que, evidentemente, hablar de un programa de Semana Santa. ¿Qué vemos en este libro? Pues vemos los secretos, vemos algo de intramuros, algo de, bueno, pues de esa Semana Santa que a lo mejor la intuimos pero no la conocemos. Algo muy interesante, el tema de las penitenciales. El saber si hoy por hoy las penitenciales actuales son las penitenciales que fundaron la Semana Santa de Valladolid, que fueron, vamos a decir, las pioneras de nuestra ciudad. Y sobre todo, algo muy importante, la relación de Valladolid con la Cofradía de la Pasión, con la Cofradía de la Pasión de Sevilla, y algunas fotografías de archivos personales inéditas que yo creo que son importantes. Y a colación de que estamos aquí en el Seminario Agustino, a mí me une una vinculación muy importante con los agustinos porque, bueno, pues en mis pinitos futboleros, que fueron pocos,
pero aquí se entrenaba en un equipo de acción católica que se llamaba el Azor, y la verdad es que eran los sábados más entretenidos que he tenido durante mucho tiempo el llegar a este templo y complejo agustino. Con esto quiero decir que desde luego les animo no a comprar el libro, sino a disfrutar del libro, que es algo muy importante, el disfrute de algo que no se conoce de la Semana Santa de nuestra ciudad. Habrá muchas cosas que a lo mejor pues ustedes ya lo saben, o lo han escuchado, o lo han oído de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados. Pero Javier lo que dice aquí es que la Semana Santa de Valladolid está viva, está muy viva con todos los vallisoletanos. Y es algo importante y de la que se tiene que dar cuenta todo el vallisoletano y todo el que venga a Valladolid. Porque ya no es solo como cultura, como marca ciudad la que tiene que vender la Semana Santa. Somos los vallisoletanos, los cofrades, que no me gusta decir eso de cofrades de acera. Yo soy cofrade, cofrades Javier, cofrades Luis, cofrades el alcalde de nuestra ciudad. No somos cofrades de acera, somos portadores de algo tan importante como la cultura de Valladolid. Bueno, pues podemos comenzar y por ir ordenando. Vamos con una de las joyas que tiene Valladolid y además no se crean que abunda demasiado en el conjunto de España y desde luego nada tan completo como la procesión general de la Pasión del Viernes Santo. Javier, te enredas con la fecha de 1810, porque se dice una fecha pero realmente no coincide el día exactamente. Háblanos de ello. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Permitidme que agradezca especialmente a 4 ámbitos. Primero también al alcalde por estar con nosotros, por prologar este libro, pues efectivamente como hermano cofrade, como amigo que somos y como gran amante de la Semana Santa. Al editor, a Carlos García Costoya, que ha apostado desde fuera de Valladolid, es un editorial en Aranjuez, ha apostado por segunda vez por editar un libro sobre la Semana Santa de Valladolid y yo te lo agradezco especialmente, Carlos, y tu labor editorial que estás realizando. A este estudio teológico agustiniano y a los padres agustinos, este colegio que es tan significativo en Valladolid y que forma parte de la definición de Valladolid como ciudad y de su proyección, es que decir internacional es decir una auténtica tontería, ¿no? Porque por eso son agustinos filipinos, por haber sido este seminario que ha formado a los misioneros y ahora para recibir también a muchos frailes agustinos de diversas partes del mundo y proyectar su trabajo hacia el exterior. Y también quiero destacar, por si se nos olvida después, y ahora ya entramos en lo de 1810, pues a esa persona que está haciendo fotos por ahí, de forma tímida, que es Ángel Cantero, y al que le he decidido yo dedicar este libro ya de una manera, ya es el primero, ¿no? de los que le he podido yo dedicar, pero es tanto el trabajo que él siempre realiza, y le he puesto a mi amigo Ángel Cantero, Premio Bravo de la Conferencia Episcopal, profesional de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Valladolid, que también nos acompaña su delegado, prueba constante, y esta es su definición, prueba constante de generosidad, de profesionalidad y de buen hacer, gracias por ser un comunicador como Dios manda. Siempre está Ángel ayudándonos en todas las cosas y, por ejemplo, en este libro, luego lo hablaremos, tiene un reportaje gráfico muy interesante sobre el hundimiento, el colapso de la bóveda y la reconstrucción de la bóveda de la Veracruz. Bueno, decías tú lo de la fecha de 1810, que me enredo un poco. Bueno, los historiadores nos enredamos por las fechas, porque eso de decir, aunque decimos aquello de las fechas no es importante, pero claro, lo de las fechas es esencial. Es esencial incluso si falla un día. A mí me dio mucha rabia, y aprovecho ya que tengo un cofrade de las angustias, me dio mucha rabia que llegó el año 2010, se hizo el libro, o pude escribir un libro sobre los 200 años de la procesión general del Viernes Santo, y ese libro entra en imprenta,
Yo me he fiado, vaya que sí me he fiado, del escribano de la Cofradía de las Angustias, que allí había afrancesados unos cuantos, aunque luego, eso no lo he incluido en el libro, aunque luego se ha querido negar aquello de que allí había afrancesados. Y yo me fié muy mucho porque él hacía una crónica fantástica, muy detallada, de lo que había pasado en el día de ayer, decía él, 21 de abril de 1810. Bueno, ¿cómo iba yo a poner en duda? Siempre había salido así en todas las historias. ¿Cómo iba a poner yo en duda a ese cofrade de las Angustias, muy importante, que había participado en ese acontecimiento? Salió el libro y por aquello de, bueno, voy a comprobar bien, porque aquí resulta que me he encontrado, a posteriori, porque se sigue trabajando siempre, me he encontrado que en la Cofradía de la Piedad pone 20 de abril. Y voy a un calendario perpetuo. Y claro, el Viernes Santo fue Viernes Santo 20 de abril. Por fiarme de un cofrade de las Angustias... Claro, qué problema. Bueno, yo tengo 2 cofrades de las Angustias en casa, que son mis hijas. Por fiarme de un cofrade de las Angustias y de ese documento, en ese libro del bicentenario, puse eso del 21 de abril. Y no se lo perdoné a aquel escribano de hace 200 años. Y lo he ido sacando en varios sitios. Y lo pongo como caso a mis alumnos. No se fíen ni de las fuentes más fidedignas. Comprueben, vayan a un calendario perpetuo. Fue una procesión verdaderamente muy importante en aquellos momentos, podemos un poco destacarlo, pero ocurrió ese día, claro que ocurrió ese día. La cual relata, además. Habla Habla desde la hora, inclusive, que estaba la gente ya apostada en las calles, llenando las aceras, que era las 3 de la tarde. Curiosa hora para una procesión del Santo Entierro. Sí, a partir de ahí están apostados, pero luego creo que salen a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, y el único paso... Fíjense que es la primera vez que las 5 cofradías se reúnen a hacer una procesión, que esa fue la intencionalidad que habían tenido los reformistas de la Ilustración desde siempre, que lo habían conseguido ya en Salamanca en 1806, porque el obispo de Salamanca era muy ilustrado, Felipe Bertrán, ilustrado en el sentido de ilustración. No quiere decir que fuese más culto que el de Valladolid, ni menos culto, pero el de Felipe Bertrán era un hombre muy implicado dentro del ámbito de la Ilustración y, bueno, pues ahí ya lo habían conseguido. Y aquí el que lo consigue es el general francés y, sobre todo, un cofrade de varias cofradías, que es José Timoteo de Monasterio. Un afrancesado. Un afrancesado, que había participado, había sido funcionario de la Real Chancillería y que en ese momento era comisario de policía. Y dice, aquí no se escapa. Este tema ya aquí se va a conseguir en 1810. Fíjense, es como un signo de normalización de la vida. Pero 2 cosas totalmente diferentes. Mantenemos abierta la mancebía pública y hacemos la procesión del Viernes Santo. 2 cosas que entonces pues a lo mejor no eran tan diametralmente diferentes. Pero, bueno, pues efectivamente el mejor relato que hay es el del escribano de las Angustias. Se le va al día, pero... Pero fíjate, hablas del general Kellerman, hablas de un afrancesado como fue José Timoteo de Monasterio. Sí. Y algo tan importante y que no sé si en estos días o en estas fechas podría ser incluso hasta algo imposible. Hablamos de que José Timoteo de Monasterio era comisario de policía, secretario de fechos, de la Cofradía de Jesús Nazareno y depositario de las Angustias, y encima estaba propuesto, o sea, estaría en la terna actual de alcaldes de la cofradía, alcalde moderno, algo complicado. Pero después de todo esto, y eso es una cosa que, para que vean que los libros luego tienen continuidad, después de todo esto, él desaparece.
Qué curiosidad. ¿Eh? Yo todavía ¿Llegaría no... alcalde antiguo? No. Allí precisamente es un personaje que llama bastante la atención y en él nos podemos fijar de muchas formas. ¿Qué pretendía en aquel momento? Bueno, pues en primer lugar, culminar lo que yo decía, ¿no? Lo que había sido una propuesta del reformismo ilustrado. Vamos a ver, el reformismo ilustrado, yo en esto me estoy, a lo mejor es un poco por defecto profesional, porque además ahora me toca explicar la asignatura de Historia Moderna II y el siglo XVIII. La Ilustración siempre se ha visto como el momento del comienzo de la decadencia política, viene una nueva dinastía, sobre todo esta gente no es espiritual, esta gente, un poco siguiendo el espíritu de Menéndez Pelayo en una obra fantástica que es la historia de los heterodoxos españoles, pero que está buscando heterodoxos en España desde el día siguiente de la resurrección de Cristo. Entonces, es una búsqueda de heterodoxos constantes. Y por supuesto llegan los ilustrados, y estos son los regalistas, los que expulsan a los jesuitas, estos son unos impíos y tal. Y ese es un discurso que ha comprado en parte la Iglesia durante mucho tiempo, ¿eh? Pero claro, luego llegó los estudios del dieciochismo y de la espiritualidad de los ilustrados. Por ejemplo, un estudio que realizó mi maestro Teófanes Ejido sobre la espiritualidad de los ilustrados, y ese discurso se desvanece. Porque son, por lo menos en el caso de los españoles, ya no nos vamos a meter en otras cuestiones y en otros matices, pero en el caso de los españoles es un nuevo tipo es un reformismo dentro del cristianismo muy profundo, que no apuestan por una religiosidad exterior. Y entonces las cofradías son el enemigo, abatir. Piensan, estos señores tenían un objetivo de caridad y de penitencia, y lo único que hacen es reunirse para comer en los días que hay más ayuno y abstinencia. Y además se pelean, y además dejan como lo cuenta Ventura Pérez, dejan los pasos en el suelo y comienzan a pelearse por los recorridos y pleitean. Entonces dicen, no, esto hay que acabar con ello. Tener cinco procesiones, cada uno con su procesión de regla, no, vamos a hacer una procesión general. Pero claro, desde el propio ayuntamiento les dicen a algunos de estos, al propio Timoteo de Monasterio, los procuradores del común, por ejemplo, dicen, ¿usted se da cuenta lo importante que es para las devociones de Valladolid la procesión de Jesús Nazareno de la mañana del Viernes Santo? Entonces, mejor no tocarlo, no. Pero ya, claro, cuando vienen los franceses, pues ahí Monasterio pues ya dice, mejor no tocarlo. Hombre, si ya tengo aquí a la nueva autoridad, al general Kellerman, esto es facilísimo tocarlo. Y verdaderamente las cofradías se prestan porque no las cabe otro remedio. Luego, ¿qué pasa a lo largo del siglo XIX? O en los años más inmediatos, pero a lo largo del siglo XIX, pues que unas veces se hace de una manera y otras veces se hace de otra, o finalmente queda pues como lo tenemos actualmente, que cada cofradía tiene su procesión de regla, luego a lo mejor sale con otras cofradías y luego tenemos la procesión general del Viernes Santo. Ese es el origen un poco de los distintos modelos que conviven actualmente. Algo que has querido tú destacar en este libro y que creo que es importante, ¿no? Mantener las 5 penitenciales, es decir, aquellas penitenciales que fueron las que comenzaron con las cofradías de Valladolid, ese vínculo que ha tenido siempre con la Semana Santa, y las que después a posteriori han querido entrar en ese mundo de las penitenciales, pero que tú destierras de lo que son actualmente las 5 cofradías, vamos a decir, fundacionales. No, yo no las destierro, no me sí, des ese titular. Pero escucha, hay algo importante. Tú hablas, por ejemplo, en el caso de la Orden Franciscana Seglar, de que es de finales del siglo XV, según pone, pero que sus primeros apariciones en la procesión general datan de 1886. Como le conozco del programa de los toros, sé que me está presentando batalla para que yo entre a
A matar, ¿no? No. A matar, no. Bueno, primero, para mí el concepto de cofradías históricas me parece erróneo. Esas cosas de las cofradías, las 5 cofradías históricas, no, históricas son todas. También es un poco la salsa de la Semana Santa, ¿eh? Evidentemente, Sí, es que claro, sin esa salsa... Por eso, si estuviésemos aquí hablando en plan políticamente correcto, pues ustedes no se lo pasarían bien. Entonces, para mí las cofradías históricas son las 20, por supuesto. Incluso la última que ha sido aprobada, que le costó lo suyo, que la aprobasen porque, en ese sentido, Valladolid, no sé por qué, bueno, pues la propia Iglesia diocesana le costaba que entrase una cofradía más. Parecía que había suficientes. Bueno, eso a lo mejor en otros lugares se ve mucho más normal. No teníamos costumbre desde hacía muchos años. Entonces hay 5, evidentemente, que eso ya es un número potente, porque en Medina del Campo y Medina de Río Seco en los tiempos clásicos había 3 penitenciales. Entonces, que haya 5 en una ciudad como Valladolid, pues bueno, bien, lo normal. Después llega el tiempo de Gandásegui. Y entonces, entre Gandásegui y Antonio García, salvo la última del discípulo amado, se fundan el resto. Y entre medias tenemos el modelo de la Orden Franciscana Seglar. Yo lo que digo en el libro, no lo he dicho solamente en este libro, lo he dicho en otros libros, que hace años se puso un listado de las cofradías y se ponía Cofradía de la Veracruz, 1498, Cofradía de la Piedad, tal, Cofradía de las Angustias, que también estaba equivocado el año, en tal año, pues decía 1536 y ese documento de 1536 es otra cosa. Cofradía de la Pasión, Orden Franciscana Seglar, finales del siglo XV. Yo decía, no, vamos a ver. Una cosa es la Orden Franciscana Seglar, importantísima en la Semana Santa de Valladolid y de otros lugares. El convento de San Francisco, pieza fundamental. La Veracruz, integrada en esa familia junto con otra archicofradía del Cordón de San Francisco. Pero nadie está negando la antigüedad de la Orden Franciscana Seglar. Incluso de una segunda Orden Franciscana Seglar que se funda en el convento de San Diego. Pero vamos a ver cuándo interviene la cofradía, la Venerable Orden Tercera en la Semana Santa. Probablemente en lo que es actos de la Semana Santa, por ejemplo, se me ocurre, no es imaginación y no es ficción. En los actos de la Veracruz, seguro, porque en los actos de la Veracruz es que se llevaban los pasos de la Veracruz el miércoles santo a la Plaza Mayor, se dejaban en la Plaza Mayor, se predicaban y el Jueves Santo se ponía en marcha la procesión del Jueves de la Cena. Pero ¿desde cuándo interviene ya en la procesión del Viernes Santo? Ahí es cuando hay que decir, hay que matizar. Y ahí es cuando hay que matizar al siglo XIX. Pero su presencia en la Semana Santa, desde luego. Pero no me hagan esos rankings, que además esos rankings a mí no me gustan. No me gustan, porque tampoco es una clasificación. No es el Madrid o el Barça, es que no tengo ni idea quién va el primero. El Madrid o el Barça, el primero y después tal. No. La Orden de San Francisco, toda como orden, franciscanos, observantes, tal, es, repito, pieza esencial en la historia de la Semana Santa. ¿La Venerable Orden Tercera participó de eso? Sí. Pero no tenía una procesión de regla como tenía la Veracruz, la Pasión, tal. A lo mejor porque no lo necesitaba, porque se unía a las cuestiones de la Veracruz. Entonces, yo creo que a lo mejor los historiadores, para mí como historiador, la historia y los historiadores es el mundo de los matices. Es el mundo de los matices. A lo mejor esto al gran público, pues es como aquella ocasión que a mí me dijeron, nos has quitado 20 años, no era el caso de los franciscanos, nos has quitado 20 años de antigüedad de nuestra cofradía. Digo, yo no os he quitado nada. Simplemente que tenemos que decir cuándo está documentado. Tampoco puedo decir que la Veracruz, y es nuestra cofradía, es de hace 6 siglos. Es verdad que en 1498... que es el primer un poco misterio del libro, ¿no? En 1498 sabemos que existen y el documento fundacional
casi de la Semana Santa, está en el archivo municipal, está en las actas municipales. Si piden dinero al regidor y al corregidor para construir el humilladero del Campo Grande en 1498, es que existen de antes. Si yo tengo ganas que existan desde 100 años antes, digo 600. Pero, hombre, eso no es serio. Probablemente existían desde un tiempo antes. Ojalá encontremos un documento, pero será complejo, ¿eh? Vamos avanzando. Un aspecto importante que a mí me ha llamado bastante la atención del libro, confieso que no lo sabía, es que una de las cofradías selleras de la Pasión sevillana, que parece que por mor de los medios de comunicación hoy día todo nos lleva a Sevilla como la gran cátedra de la Pasión, es que una de sus cofradías señeras, la Cofradía de la Pasión de Sevilla, ha bebido pulas y reglas de la de Valladolid. ¿Cómo se produce eso? ¿Y qué relación podemos encontrar hoy día, si es que sí existe o por qué se rompe, entre Valladolid y Sevilla? Están muy orgullosos de eso, ¿eh? El otro día, con motivo de la procesión del Vía Crucis que se organizó en la Cofradía de la Pasión, me encontré un grupo de cofrades de la Pasión de Sevilla, con su alcalde al frente. Hombre, pues habían venido a las Edades del Hombre de Zamora, se habían enterado que salía el Nazareno de la Pasión y se habían venido a ver la procesión. Y me dijo, tenemos que hablar porque se va a cumplir los 500 años de la Pasión de Valladolid y nosotros lo queremos también celebrar. Tenemos que hablar. Entonces, ellos están muy orgullosos de eso, tienen mucha relación. ¿Cuál es la razón? Ellos pierden en un momento dado los documentos por los cuales se rigen. Y el arzobispo de Sevilla ha sido presidente de la Chancillería de Valladolid y ha sido inquisidor general. Bueno, en la historia de la Inquisición es un hombre muy complejo, Fernando de Valdés. Y Fernando de Valdés debió estar en el kit de ese contacto entre Pasión de Valladolid y Pasión de Sevilla. Pasión de Valladolid, que ahí sí que sabemos, empieza en la parroquia de Santiago, en la colación del Señor Santiago, como se indica, en 1531. Y se convierte, Pasión de Valladolid, se convierte en modelo también para regirse a esa cofradía sevillana, porque hay un contacto, mucho contacto, entre Sevilla y Valladolid, claro que sí, sí. Hoy día, ¿existe alguna relación? Entre ellos, sí. Entre ellos. Entre ¿Y nada ellos, más sí. en esa cofradía? Yo bueno, creo que la Hermandad del Silencio tiene cierta relación con el Nazareno de Valladolid. Sí, además el Nazareno de Valladolid tiene un voto concepcionista, como otras cofradías, y bueno, pues eso viene de... Y muchos personajes que yo creo que todavía tenemos que hacer esa... Es que, vamos a ver, los historiadores, a lo mejor un poco empujados por las distintas cofradías y por nosotros mismos, por ser prácticos, pues nos hemos mirado mucho a nuestros propios ámbitos, a nuestro propio ombligo de ciudad y de Semana Santa. Y tenemos ya que empezar a ver que en Zamora, que en Sevilla, que en muchos otros lugares, por supuesto, este espacio único de pasión que es Valladolid, y es lo que un poco apuntaba antes el alcalde, que además él, como ha sido presidente de la Diputación, sabe perfectamente lo que es ese espacio único de pasión que hay en la provincia de Valladolid. Hoy decimos provincia de Valladolid, entonces hace 300 años, 400 años no, pero fijaos que en un espacio muy corto tenemos cofradías con una trayectoria muy grande. Entonces tenemos que empezar a hacer una historia donde resaltemos esas relaciones y esos aspectos comunes. Javier, desamortización, academia, Museo Nacional de Escultura, como se llama ahora. ¿Rescate o expolio? La desamortización no solucionó nada. ¿Ni siquiera la protección de los pasos? Bueno, vamos a ver, venimos de un siglo XVIII, donde, por ejemplo, el primer periodista de Valladolid, José Mariano Beristain, que es un hombre, bueno, claramente reformista dentro de la Ilustración, pues se maravilla ante los pasos, pero ve que en las iglesias están
las escenas centrales, las imágenes de devoción, y que en los almacenes están los sayones y que no siempre están adecuadamente tratados. Y dice, hombre, qué pena que Valladolid, pero podría eso pasar en otros muchos lugares, qué pena que en Valladolid no exista un maestro que cuidase las esculturas y entonces hace sus paralelismos con el mundo clásico. Porque, curiosamente, la Academia de Bellas Artes, que va a dar lugar al Museo de Bellas Artes, nace en la Cofradía Penitencial de la Piedad. Nace en una cofradía penitencial, en el ámbito de una cofradía penitencial. La primera desamortización fue la expulsión de los jesuitas. No consiguió un reparto de la propiedad de la tierra. Las desamortizaciones posteriores a grandes propietarios le sustituyeron otros grandes propietarios. Y en el caso de las cofradías, pues es el deseo por parte de ese Estado reformista y que viene ilustrado de hacerse cargo de una serie de competencias. Y entonces hay que actuar contra los bienes de las cofradías. Contra los primeros bienes que actuaron no fueron con las cofradías penitenciales. Después vinieron las cofradías penitenciales. Durante mucho tiempo también hemos pensado que había sido en el tiempo de Mendizábal. Y tiene un artículo mi amigo José Ignacio, estupendo, sobre la desamortización de las cofradías en el tiempo de Espartero. Mi amigo José Ignacio Hernández Redondo, que ha sido conservador del museo. Lo que pasa es que, claro, se empieza a constituir un museo de bellas artes unido a la academia. Fijaos, han desamortizado, tienen una gran cantidad de bienes. A mí me parece que todavía los historiadores no hemos estudiado bien todo este momento. La cantidad de bienes que se empiezan también a perder, a descontextualizar. Y ahí hay gente heroica. Pedro Martínez, ¿no?, que fue el primer director del Museo de Bellas Artes. Y parecía que tenían suficiente, y sin embargo se presentaron en las Angustias y se llevaron un paso que estaba al culto, que no estaba en un almacén, que era el paso de la Sexta Angustia. Y no se llevaron la Magdalena y San Juan porque estaba, yo creo que por desconocimiento, que pertenecía a ese paso. Pero hemos perdido esos pasos como religiosidad popular a patrimonio artístico, que es lo que se ha buscado al final. Pues hombre, en el siglo XIX totalmente, por ejemplo, y en el siglo XX hasta que no fue valiente la decisión de Gandásegui junto con Agapito y Revilla y Cosío, y la investigación de Agapito y Revilla fue monumental, porque bueno, ahí se demostró que se equivocaba, se corregía él mismo, hizo una obra yo creo que grande, y ahí es cuando se recuperan. Y un cofrade como tú, ¿cómo lo ves ahora, ese patrimonio? A mí me encantaría que yo lo puedo decir, no, como no, desde mi condición de profesor de la universidad. Pero tu experiencia personal quiero, ¿eh? Pues mi experiencia personal es que a mí me encantaría, por supuesto, esos pasos tienen que salir a la calle siempre. Y los que no salen a mí me encantaría que la Piedad, lo voy a decir claramente, a mí me encantaría que la Sexta Angustia saliese a la calle. Salió en la restauración, en los primeros momentos de Gandásegui salió. A mí me encantaría que saliese, claro. ¿Pero devocional lo ves? Hombre, tú no vas a rezar al Museo de Escultura a la Sexta Angustia. Eso es importante. Pierde un poco el sentido para eso es importante. hechas las imágenes, ¿no? ¿Hubiesen llegado hasta nosotros todo? Pues posiblemente no también. Pues posiblemente no, pero no también como hay que contarlo todo, los viajeros cuando van en el siglo XIX les entran en aquellos almacenes, porque el museo no estaba en el Museo de Escultura. Es que pensamos que las cosas siempre han estado donde las vemos ahora. Es un poco visión cartón-piedra de la historia. Estaba en el Colegio de Santa Cruz. Aquí se ven fotos, cómo estaba todo, bueno, pues como se podía. Y entonces doña Emilia Pardo Bazán entra en aquel salón y es la única que lo admira, porque los extranjeros dicen, madre, si esto da miedo, entrar en este salón no iluminado. ¿Era ese almacén diferente al almacén de las penitenciales? Seguramente no. Otro aspecto interesante, muy interesante del libro es la evolución. ¿Cómo ves tú la evolución de la Semana Santa de Valladolid? República, dictadura, transición, democracia. Bueno, pues se restaura la Semana Santa. No se inventa, ¿eh? No, se restaura.
que hay por ahí algunas veces que he escuchado a alguien decir la Semana Santa de Valladolid la inventó Gandásegui. No, eso no es verdad. La restauró Gandásegui sobre algo que ya existía. Es verdad que Gandásegui, yo os lo decía el otro día y se lo digo a ustedes, aquí ha faltado, pero eran ya 40 capítulos. Este hombre tenía que sacar el libro y yo tenía que dejar de escribir. Hay que hacer una vuelta, tenemos que dar una vuelta a Gandásegui. Yo personalmente me comprometí a que dar una vuelta, hay que revisar a Gandásegui. Eso lo hace en vísperas de la dictadura de Primo de Rivera, donde Cossío va a dejar de ser director del Museo de Bellas Artes y le va a sustituir a Agapito y Revilla. Otra pregunta, ¿qué tal se llevarían ambos dos? A ver si se creen que se llevaban como nosotros tres. Mal. A lo mejor, no lo sé, es que no lo sé. Y todo eso se va desarrollando. La diócesis tiene un periódico que se llama El Buen Pastor. Se lo digo porque hoy en día tenemos iglesia en Valladolid, se lo digo al delegado de medios de comunicación. El Buen Pastor era un periódico fantástico, pagado por aquel Gandásegui que en Valladolid se le llamaba Gastásegui y Derrochategui. En lugar de Gandásegui y Gorrochategui. Y claro, se celebran las elecciones del año 31, después de la Semana Santa. En el año 32 no salen procesiones en Valladolid. Pregunta, porque todavía eso lo tenemos que estudiar. ¿Se llega a prohibir que salgan las procesiones? Segunda posibilidad, ¿no será un plante de las cofradías? O tercera posibilidad, ¿no será que las cofradías tenían miedo después de lo que había ocurrido, por ejemplo, en mayo de 1931, en Madrid, en Málaga, en otros lugares? En Sevilla solamente sale la estrella. Y eso pasa en el 32, en el 33, en el 34. En el 35 estamos en el bienio radical cedista, que se dice en los manuales de la Segunda República, y salen procesiones. Pero en el 36 hay elecciones generales, gana el Frente Popular en febrero del 36 y no salen procesiones en el año 36. Y en el año 37, pues ya hay procesiones, otra vez, a pesar de que estamos en plena guerra civil, pero es una procesión un poco pues, de la guerra, y además se dice que viene gente del frente para ir en las procesiones. Y en otros lugares, ¿qué es lo que pasa? Pues que se destruyen los pasos procesionales, que se tiene una gran pérdida de pasos procesionales. Hombre, nos lo cuentan los sevillanos y hay distintas. ¿Cómo se salva la Macarena? Y cómo en la Macarena una señora le cede su propia cama para que duerma en su casa. Y nos han contado otras muchas historias en otros lugares. Vamos a tener que escribir precisamente sobre esto dentro de poco tiempo, si Dios quiere. Javier, las congregaciones marianas, que yo creo que es algo importante. ¿Qué papel juegan los jesuitas, ¿no? Se buscan esas élites católicas, bueno, pues por parte de Gandásegui, ya no solo en los jesuitas, sino en otros aspectos de la vida social de los vallisoletanos. Gandásegui no se lleva bien con las cofradías históricas. No se lleva bien ni con la Vera. Bueno, con la Veracruz ha tenido un problema muy gordo. ¿Hay pleitos? No es que haya pleitos, es que les cierra la iglesia. No, pero llegan a... Porque la Veracruz ha sido mucho del antiguo obispo auxiliar de Valladolid, Pedro Segura. Entonces hay un problema ahí, que Gandásegui les nombra un capellán, no lo aceptan ellos, y ahí hay un problema en un día determinado. Dicen que ahí se han cometido graves, no han tenido el suficiente respeto, les cierra la iglesia. Bueno, como esto lo he publicado en otro sitio, lo voy a volver a subrayar. Según un cofrade, una noche durmió el Cristo atado a la columna en el arzobispado. Les cierran la iglesia y la abren en el año 23, poco tiempo antes de la procesión general del año 23. Me preguntabas, no me voy de...
Entonces, con la Veracruz, mal. Con la Pasión, yo creo que es un haber en el propio Gandásegui. Es decir, la Pasión cierra sus puertas en el año 26. Y salen con dos cofrades con un carretillo y el Cristo del Perdón. Y también duermen los 2 primeros días hasta que les da Gandásegui un altar en San Felipe Neri. Entonces, estas cosas están escritas, o sea, no hay que... y están en las fuentes. Entonces, con las cofradías históricas, entre comillas, que ya os digo que no me gusta el término, con las penitenciales del barroco no se lleva bien. Le es mucho más práctico y además de no llevarse bien, son muy pocos. En el año 37 la Veracruz son 180 cofrades. ¿Dónde va con 180 cofrades? Vamos a ir a donde hay cofrades, donde hay dinamismo, donde hay posibilidad de dinamismo. Y las congregaciones marianas, los luises para los universitarios, los coscas para la enseñanza, para los jóvenes más de enseñanza secundaria y sobre todo también el Colegio de San José, porque también los alumnos del Colegio de San José, por una parte, después otro tipo de congregaciones, pero las congregaciones marianas tienen jóvenes, es que esos son los jóvenes que pueden constituir en un futuro una cofradía de universitarios. Y en las 7 palabras hay, bueno, vemos la foto de la fundación de las 7 palabras con Gandásegui. Bueno, es una cantidad de jóvenes tremendo. Y la Preciosísima Sangre, la Preciosísima Sangre no se funda hasta el año 29, o sea que durante esos años, ¿a quién ha recurrido Gandásegui? Pues a los ámbitos diocesanos más dinámicos, la Casa Social Católica, bueno, por los que le solucionan, en parte, claro, es una medida inteligente, los que le solucionan, porque los demás están en un momento que todavía tienen que resurgir. Y por eso empiezan a aparecer las cofradías que alumbran los distintos pasos. Entonces, con las congregaciones marianas hay mucha documentación en el archivo de Alcalá de Henares. Yo se lo he dicho a su archivero, digo, tenemos que estudiar cómo las congregaciones marianas influyen en el conjunto de España. Para Valladolid ya lo tenemos, yo creo que ya hemos dado algunas pautas y en este libro se dan algunas pautas de qué es eso de los luises y coscas. Yo me acuerdo de pequeño, bueno, pues siempre mi abuela decía, se les denominaba así, ahí vienen los luises. Ahí vienen los luises. Y yo, pues entonces empezaba ya a preguntar qué es eso. Bueno, eso es una cosa habitual. Los luises, la JOC, claro. la banda de la OGE que iba con... Claro, con la JOC, claro, ya en el año 40, en el año 43 y incluso antes. Incluso exaltación de la cruz que se le relacionaba con los ferroviarios, de los ferroviarios. Claro. Creo que nuestros padres, en este caso, siempre han hablado de esa manera y creo que es todavía algo que es permisivo. No se ha terminado la guerra y el 13 de marzo del 39 nace la Cofradía de la Oración del Huerto y el 26 de marzo del 39 nace el descendimiento, que lo hace en el seno de Falange. Pues claro, en el 39 en Valladolid y en vísperas de la guerra. Y no has empezado a hablar de los militares. Los militares... Militares, artilleros, exceomo... ¿Hay una devoción de ellos? ¿Es una forma de tener un control del orden público? Bueno, los militares están muy presentes en esa procesión de 1810. Dice la crónica de las Angustias que están en todo el recorrido. Todo el recorrido, sí, está todo el recorrido. La cantidad de gente que debió congregar a aquella procesión. Los militares, a la ciudad conventual y levítica le sustituye una ciudad militar. Y parte de los conventos van a estar habitados después por los militares. Es más, los conventos que se salvan es porque están los militares. San Benito se salva porque tienen militares. San Agustín en parte se salva porque tienen militares. San Francisco no queda piedra sobre piedra. Buen efecto de la desamortización. A ver si entiéndaseme la ironía. No queda piedra sobre piedra. Y bueno, pues la participación de los militares, además de la necesidad de mantener el orden público, también tiene una dimensión de reparación. Los soldados son los que llevan a Cristo al Calvario, los soldados son los que reparan esos malos tratos que recibió Cristo, escoltando, alumbrando. En el caso de los artilleros,
porque había un cuartel de artillería en el de San Ambrosio que estaba cerca del lugar donde se habían ido a refugiar los cofrades que quedaban de la Piedad y donde estaba el Cristo, el ece homo que tenían los cofrades de la Piedad, porque como eran 5 cofradías, cada una tenía sus imágenes y puede ser que repetidas. A mí en eso, a mí me da mucha pena que en Valladolid durante mucho tiempo, hemos tenido algunas imágenes muy importantes para la Semana Santa totalmente descontextualizadas. Ese Cristo de los artilleros, ese Cristo del Gallo para la Cofradía de la Piedad, ha estado durante mucho tiempo ahí en el santuario que no se sabía, bueno, estaba ahí. Como una esquina. Sí, como un poco aburrido. Y el Nazareno de Pasión en el Carmen Extramuros, que yo soy testigo de la devoción que tenía en el Carmen Extramuros, ¿no? Pero ¿qué hacía en el Carmen Extramuros? Es que eso ha pasado hasta hace 2 días. Y lo importante que es esa talla que es de Gregorio Fernández o de su taller, que formaba parte del paso de Camino del Calvario. Hoy, gracias a Dios, la Cofradía de la Pasión lo ha recuperado y forma parte. El otro día le vimos en la calle, es una talla muy interesante, a mí me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho, no es su gusto ya personal, es el papel artístico y el papel devocional de esa imagen. Y está donde tiene que estar, con sus cofrades de la Pasión. Algo importante también de los militares es esa aportación musical, claro, que evidentemente no la había por otro lugar. Las bandas de música militar. Sí, pero bueno, la música siempre ha estado presente en la Semana Santa. Primero con esas bandas de ministriles. Alguna tesis doctoral se ha realizado de esto. No sabemos si el Realejo de las Angustias procesionaba en las procesiones de penitencia. Y es curioso que otro gran cronista de la Semana Santa de Valladolid, que es el abuelo de Ortega y Gasset, que es José Ortega y Zapata, en su diario de un vallisoletano sententón, pues cuenta algunas cosas de la música y de la música. Y dice, hombre, en Valladolid lo que no gustaba en los años 40 del siglo XIX es que la introducción de una ópera de Rossini, La Urraca Ladrona, pues fuese pues música de las procesiones del Viernes Santo. Entonces, pues bueno, luego vienen las bandas militares introducen, claro, pues su propia música militar, que por otra parte son los toques de un camino, de un ejecutado, de uno que va a ser ejecutado en el Gólgota. Pero después llegan pues las grandes marchas procesionales, que yo creo que ya no solamente son marchas procesionales de un lugar determinado. Por ejemplo, Nuestro Padre Jesús, pues una marcha de Emilio Cebrián, de ámbito militar, y compuesta en Jaén para Nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo. Pues yo creo que es para todo. No, y además, incluso nos dejáis Talber, los zamoranos. Fíjate, bueno, que es un austriaco que hace una marcha compuesta por un austriaco. Este señor que hacía siempre ha hecho muy buenos programas. Unos programas que tenía yo grabados. Déjamelo decir. Conocí la marcha Talber, sí, medio siglo, un poco menos. Conocí la marcha Talber por un programa que hiciste tú en la COPE, monográfico, que hiciste incluso y pudiste emitir una grabación. El original a piano. La hicimos para que es la marcha por antonomasia de Zamora. Pero 2 ilustrados como vosotros de la música de la Semana Santa, ¿estáis a gusto con estas, vamos a decir, importaciones? Rotundamente no. Rotundamente no. Me parece que se moje él. Yo me mojo y respeto todas las posiciones, o sea, no quiero decir que lo que yo piense es lo que... Luis, tú me has pasado el otro día una lista con no sé cuántas marchas procesionales. Y ahí tienes un poco de todo, es decir, hay una producción de marchas procesionales del sur que no tienen nada que ver con la forma de llevar nuestros pasos, que ese es otro tema de debate, que no es de la Semana Santa secreta, sino de la Semana Santa actual que tenemos y donde tendríamos que mirar, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy los vientos del sur soplan mucho hacia el norte y distorsionan en algunos casos el espíritu, los modelos de movimiento y la forma de llevar los pasos que nosotros tenemos aquí. Pero bueno,
para gustos los colores. Evidentemente. Pero hay marchas que ya forman parte del conjunto de la Semana Santa Hay de marchas, España. hay marchas que son universales, que son de la Semana Santa. Perdónalos, nuestro Padre Jesús, Semana Santa en Sevilla, aunque tenga ese título. Mater mea, dile Mater mea. Macarena. Toda la producción de Ricardo Dorado. Macarena. Hay Macarena durante mucho tiempo ha sido la salida Macarena de los dos pasos en el encuentro del Martes Santo. Y estábamos esperando que fuese Macarena. Y por ir avanzando, relación Ayuntamiento-Junta de Semana Santa. Bueno, ahí Papel que tuvo, por no irnos atrás del todo, papel Sí. que tuvo en el franquismo y papel que tiene hoy en día. Claro, porque nos quedamos antes en la República. Pues efectivamente yo creo que fue ordenar una actitud de promoción, una actitud un poco inicial en los años 20, 30 de la Semana Santa de Valladolid, y se empezó a ordenar pues en aquellos momentos, en el año 46, convirtiéndose en una parte de las tareas del ayuntamiento, porque aquel alcalde en el año 1946 lo consideraba como un elemento fundamental para la ciudad. La difusión. Entonces, claro, desde ahí se entiende el origen de la Junta. Aquí no se llamó Junta Pro Fomento, que en Zamora pasó lo mismo en 1897, y tiene mucho papel el alcalde de Zamora. Pues en este caso va a tener mucho papel el propio ayuntamiento. Al ayuntamiento le interesa que esos orígenes pues de conectar, por ejemplo, con los medios de comunicación de entonces. La importancia de que el nodo viniese a la Semana Santa de Valladolid, la importancia de que determinadas personalidades desde muy pronto, el tener asesores culturales. Y ahí entre esos asesores culturales, bueno, pues están todos los intelectuales, yo creo que más destacados de Valladolid, ese conjunto de publicaciones. Hoy no ha podido estar con nosotros Julián Díaz Bajo, pero él tiene un archivo fantástico, y lo vimos el año pasado en la exposición de Pasión, ¿no? que se montó en el archivo, en la iglesia de la... a mí me sale mucho la iglesia de la Pasión, y sala de exposiciones de la Pasión. Pero yo creo que ahí se vio claramente, ¿no? el papel que ha tenido el ayuntamiento en todo eso. Y ha habido momentos pues, de decir, por ejemplo, aquí hay un capítulo que se llama un sermón de película. Pues cuando, yo lo digo muchas veces, lo cuento muchas veces, la película de La muchachita de Valladolid, lo que supone La muchachita de Valladolid. Es una obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo, y el director de cine, ahora no me sale el apellido, pero me saldrá, que hace además es el mismo director de cine de la película del Señor de la Salle, Amador, es muy bien, está bien que nos apunten. Pues la transforma, porque la obra de teatro no tiene tanta presencia en Valladolid. Entonces, el principio de Analía Gadé y Alberto Closas, el principio en Valladolid, esas escenas que podemos encontrar independientes incluso en el Google, y el final, que a mí siempre me gusta mucho, pues es el sermón de las 7 palabras. Claro. Y al año siguiente, Nodo está aquí pegado como... Y al mismo tiempo que ves La muchachita de Valladolid, te están poniendo el nodo del sermón de las 7 palabras, que yo creo que es uno de los grandísimos actos que nosotros tenemos que cuidar. Hablando de actos que tenemos que cuidar y ese recogimiento y esa sobriedad de la Semana Santa castellana, concretamente la de Valladolid, algo así como el pregón, ¿no? El buscar pregoneros pues que intenten llevar la Semana Santa más allá de nuestras fronteras, y sobre todo algo muy importante, la mantilla como algo visual, la mantilla como algo de venta de nuestra Semana Santa hacia otras latitudes. Bueno, la verdad es que a mí el libro me hubiese gustado a lo mejor haberlo terminado de otra manera, porque es muy bonito cuando te dicen que vas a dar el pregón de la Semana Santa de Valladolid y lo sabes tú y los tuyos, los de casa. Es un día realmente bonito. Y el día que lo anuncian, es otro día, tú lo has vivido, es un día precioso. Y se rompe el secreto, un secreto que tú has guardado. Igualmente, a mí me ha vuelto a pasar este año. A mí me llamaron el 8 de agosto. Estábamos yendo a Santander. Y me llamaron el 8 de agosto, que nos enteramos los 5 del coche, porque puse el manos libres.
Pero no lo digas a nadie, que lo van a decir. Iban 5 en el coche. Iban 5 en el coche. Y entonces, pero eran los de casa. Ya no había control. Pero es muy bonito, o sea, el secreto, el día ese secreto, eso sí que es un secreto, es precioso. Y bueno, lo que pasa es que esa es un poco lo que siempre se quiere desvelar desde los medios de comunicación, cómo es el cartel y quién es el pregonero. Y claro, eso es el retrato de los pregoneros de Valladolid. Yo lo he hecho apartándome todo lo posible, pues es un retrato muy interesante. Falta mucha gente que hubiese sido muy interesante, sobre todo en tiempos, en los tiempos históricos. Claro, ahora esto es una cosa abierta, que cada año es una persona diferente, entonces una apertura. Este año que sea, por ejemplo, un periodista gráfico de tanto éxito como es Nieto, pues es fantástico, ¿no? Es fantástico. Además, yo creo que va a ser un grandísimo pregón. Pero ¿cómo ha sido Hay otras personas que no pintaban nada en el pregón de Valladolid a lo largo de la historia. Incluso personas que no les gustaba la Semana Santa. Pero a lo mejor y había especialistas, pero en pregones. A lo mejor porque se utilizaba el pregón con un fin diferente al que tiene que tener. Claro, hombre, claro. En un momento, políticos que no tenían nada que ver con Valladolid, pero que sin embargo pues hicieron. Ahí tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, que ha hecho un libro sobre los pregones de Valladolid y los montajes de Valladolid. Nos lo pasamos muy bien haciendo, por ejemplo, ese prólogo, porque ahí Concha Velasco dio un gran pregón que le hizo Godofredo Garavito, pero lo puso ella a voz y entonces llenó la catedral. Sois malos. Por lo que acabas de decir. Pero yo entiendo que amantes... Eso lo contaba Concha Velasco. Dos amantes de la Semana Santa como vosotros, Zamora, Valladolid, llegar a dar el pregón de Valladolid es el máximo exponente de vuestro amor por la Semana Santa. Sí. Uno de Zamora y otro de Valladolid. Totalmente. Sin dudarlo. Yo creo que es para mí, es el gran acontecimiento de la ciudad. El alcalde me llamó ese día el alcalde me llamó 2 veces, porque entonces estaba en Sevilla, me acuerdo perfectamente. Yo recuerdo cómo fue aquel día del pregón, desde que empezó hasta el final. Valladolid necesita un poco de solemnidad en el pregón, en el antes, en el después. Y yo creo que en Medina de Rioseco tú lo has vivido. Medina de Rioseco es un lugar... Medina de Rioseco es apasionante. Lo del pregón de Medina de Rioseco es impresionante. Claro, esa solemnidad, es que no sabes... Tú entras con la lágrima, con el himno de la lágrima. Pero ya no es eso, es el cuidar el día de Medina de Rioseco, es el que te vaya a buscar la corporación municipal a tu casa, es que te acompañe la banda municipal a firmar en el ayuntamiento, en el libro. Es muchísimas... Bueno, si eres de Rioseco eso es mucho mejor. Rioseco es mucho mejor, evidentemente, pero eso es... Ahí tenemos a Julio, que ha sido presidente de Rioseco. Claro, o sea, evidentemente, yo el año pasado viví el pregón de Miguel García Marván desde el inicio, a las 4 de la tarde, y es algo para un riosecano importantísimo. Pero nos teníamos que haber comprado una casa en Rioseco. Sí, yo creo que sí, aunque solo sea para eso y haberla vendido después. Yo te digo que pregonar la Semana Santa de Valladolid, aparte de ser un honor y un auténtico privilegio, es participar de uno de los hechos, si no el hecho de mayor participación de los vallisoletanos a lo largo de todo el año. Y es una responsabilidad porque es dibujar lo que sucede en Valladolid en estos 7 días, que vamos a vivir dentro de 3 semanas, y que sin duda alguna es un exponente, y yo no soy vallisoletano, pero no se vaya de nacimiento. Hay que medir porque uno es de donde pase, soy más vallisoletano que zamorano, porque llevo aquí 43 años, o sea que son muchísimos años, ¿no? Y siempre me ha parecido que Valladolid tiene una de las más grandiosas Semanas Santas, que es verdad que se trata de cuidar más en los últimos tiempos, de los años 80, de la década de los 80, lo que era la Semana Santa de Valladolid en la mucho calle, más. A lo que es hoy, hay unas diferencias abismales. Yo creo que Valladolid tiene que intentar controlar, defender lo propio, lo autóctono, lo que ha sido siempre la esencia de la Semana Santa vallisoletana, y no dejarse contaminar por algo que
Yo sé que es muy difícil y que es irremediable porque cualquiera de los que estamos metidos en el mundo de la Semana Santa abrimos nuestras redes sociales y nos inunda Andalucía de una manera absolutamente descomunal, y para los medios nacionales, lo cual es bastante cabreante, y lo dice quien ha tenido que pegarse en su propia casa en muchísimas ocasiones para decir que aquí tenemos una Semana Santa ni mejor ni peor, tenemos una Semana Santa autóctona que cuando se conoce realmente impresiona. Y Valladolid tiene que cuidar eso, desde mi punto de vista. Y necesita cofrades. También, claro. Número de cofrades. Pero de la Semana Santa que nosotros hemos vivido, acordaos, de las que ustedes han vivido, bueno, a lo mejor a alguien le gustaban más los 4 claveles, pero a mí no me gustaban los 4 claveles de finales de los 70. A la Semana Santa que tenemos hoy, las plantas profesionales y todo, hombre, yo creo que tenemos un gran momento de la Semana Santa. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Pues que en una ciudad de 300.000 habitantes en números redondos, con unos ámbitos de alrededor de otros 40.000, 50.000, 60.000 habitantes, tener menos de 20, bueno, es que 20.000 cofrades es una cifra ya muy mítica. Ya ahí tienen que trabajar. Hay que trabajarlo. Ahí tienen que trabajar las cofradías con las secciones juveniles fundamentalmente. Hay que trabajarlo. Porque esa es hay una generación joven muy interesante, en torno a las cofradías, y además que han perdido muchos de los prejuicios que nosotros hemos tenido, muchos. Estaríamos hablando de la Semana Santa, sin duda, mucho de tiempo. Toda la noche, pero llevamos ya 1 hora y cuarto, son las 9:10, yo creo que es tiempo prudencial. Perfecto. Y dicen que juega el Madrid, no sé, yo como no me entero. Pero va a empezar ahora. Yo sí que, para finalizar, si me permitís, les aconsejo comprar este libro, además, por algo muy especial. Se muestran fotografías de archivos personales que yo creo que son muy importantes y que no se conocen a nivel popular. Creo que es algo importante y, sobre todo, algo también que Javier no va a decir, porque es su cofradía, pero yo creo que es también digno de destacar. La gran superviviente de las penitenciales, que es la iglesia de la Veracruz. Aquel incendio, aquel derrumbe de la cúpula. Y qué trabajo más maravilloso en recuperarla en un tiempo real. A lo mejor no soy yo el que lo ha tenido que decir, ¿no? Cofrade de las Angustias, pero las cosas son claras. A mí me parece que es un auténtico. Aquí es la primera vez que se relata esto, y eso lo he hecho con mucho cuidado, con mucha ilusión. Y que tú has relatado como historiador, ya has dado fe de ello. Pero no me digan ustedes, aquí el subtítulo es Ámbitos misteriosos, desconocidos e ignorados de las procesiones y cofradías vallisoletanas de la Pasión. Yo creo que es un milagro que en Valladolid, hombre, tiene sus hacedores, y aquí se cuenta, lo van a sacar en claro, y lo saben, ustedes lo saben. Es un milagro que en menos de 9 meses tengamos otra vez la Veracruz. Pues aquí tienen el libro. Tiene una gran ventaja sobre un libro tradicional. No hace falta empezar a leerlo el primer día y pegarse una panzada y leerlo, sino leerlo a ratos, empaparse de la historia de la Semana Santa de Valladolid, de esos pequeños detalles de los que no tenemos conocimiento, como yo digo, en las publicaciones cofrades que habitualmente llegan hasta nosotros, y que nos permitirá bucear en lo nuestro, en nuestra historia, en por qué, de dónde venimos, y ojalá, entre todos, sepamos muy bien hacia dónde vamos. Nada más, muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier.